Yo soy Noé, hijo de Lamec, descendiente de Set. Nací en días donde la tierra ya no era como al principio, cuando mis antepasados caminaban con Dios en cercanía. A medida que pasaban las generaciones, los hombres comenzaron a apartarse del Señor, a llenar sus corazones de violencia, codicia y pecado. Donde antes había justicia, ahora había crueldad. Donde antes había temor de Dios, ahora había idolatría y desprecio por su nombre. La tierra estaba contaminada no solo por la sangre derramada, sino también por la arrogancia del hombre que vivía como si el Creador no existiera. Vi con mis propios ojos cómo los poderosos se levantaban con soberbia, cómo la violencia se multiplicaba y la maldad se celebraba sin pudor. Era un mundo oscuro, sin temor del Altísimo, donde cada uno hacía lo que bien le parecía. En medio de todo eso, yo procuraba mantenerme íntegro, no porque fuera perfecto, sino porque mi corazón anhelaba caminar con Dios. Cada día lo buscaba, y aunque la corrupción se extendía a mi alrededor, yo sabía que la vida sin el Señor no tenía sentido. Fue entonces cuando el Eterno me habló. Sus palabras fueron como fuego en mi interior. He decidido acabar con toda carne, porque la tierra está llena de maldad. El fin de los hombres ha llegado delante de mí. Mi corazón tembló, sentí temor, un temor santo, porque entendí que lo que había escuchado no eran simples palabras, sino el decreto del juez de toda la tierra. La humanidad había cavado su propia ruina, y el día del juicio había sido señalado. Pero al mismo tiempo, en medio de ese anuncio de destrucción, percibí la gracia de Dios, porque junto con su justicia, me estaba confiando un plan, preservar la vida. Ese día comprendí que mi vida no me pertenecía, que había sido apartado para una misión más grande que yo mismo. El peso de la maldad del mundo era grande, pero el llamado del Señor era aún mayor, y aunque el temor me rodeaba, decidí creer en su palabra, pues sabía que su voz era verdad. Cuando el Señor me reveló su plan, también me dio instrucciones precisas. Me dijo que construyera un arca de madera de gofer, que la calafateara con brea por dentro y por fuera, y que tuviera 3 pisos, ventanas y una sola puerta lateral. Sus medidas eran imponentes, 300 codos de largo, 50 de ancho y 30 de alto. Una embarcación tan grande jamás había sido vista en nuestra generación. No existía río ni mar cercano que pudiera justificar semejante obra. A los ojos de los hombres era un absurdo, pero a mis ojos era la obediencia al mandato de Dios. Recuerdo los primeros días. Cada golpe de martillo resonaba, no solo en la madera, sino también en mi corazón. Con cada tabla puesta y cada medida respetada, yo reafirmaba mi fe en aquel que me había dado la orden. No fue fácil. Los años pasaban y la construcción parecía interminable. Pero mis manos no se detenían porque sabía que aquel arca sería la única esperanza de vida cuando llegara el juicio. Las burlas eran constantes. Muchos me señalaban con desprecio y me decían: ¿qué sentido tiene tu obra, Noé? ¿Dónde está esa lluvia de la que hablas? Jamás ha caído agua del cielo como tú dices. Reían de mí, y a veces incluso de mi familia. Pero mientras ellos se reían, yo recordaba la voz del Señor que había hablado con poder y verdad. No trabajaba para complacer a los hombres, sino para obedecer al Dios que salva. Durante años, mientras levantaba aquel arca, también levantaba mi voz para advertir a mi generación. Les decía que el diluvio vendría, que la maldad sería juzgada y que solo había una salida en la obediencia a Dios. Pero sus corazones estaban endurecidos. Prefirieron reír en lugar de escuchar. Construir el arca no solo fue un trabajo de manos, fue un trabajo de fe. Cada día, al ver cómo la estructura crecía, también crecía en mí la certeza de que la palabra del Señor nunca falla. Mientras mis manos tallaban la madera, mi corazón esperaba con fe lo que aún no veía, confiado en que el Dios que me llamó es fiel para cumplir lo que prometió. El día señalado llegó. El Señor me dijo: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Obedecí sin titubear. Mi esposa, mis hijos y sus mujeres entraron conmigo. Los animales comenzaron a llegar de 2 en 2 y de 7 en 7 según la orden divina,
como si una fuerza invisible los guiara hacia aquel refugio. Yo miraba con asombro, entendiendo que no era mi obra, sino la mano del Altísimo la que ordenaba todo. Cuando todos estuvimos dentro, algo ocurrió que jamás olvidaré. La puerta del arca se cerró, pero no por mis manos, fue Dios mismo quien la selló. Ese instante me estremeció, porque comprendí que Él había determinado el fin. La gracia nos había guardado adentro, pero afuera ya no quedaba esperanza. Entonces los cielos se abrieron. Primero unas gotas, luego una lluvia que se volvió torrente. Jamás había visto agua descender del cielo, porque hasta entonces la tierra era regada por la neblina. Pero ahora, las cataratas celestiales se desataban con furia. Al mismo tiempo, las fuentes de la gran profundidad se rompieron y la tierra comenzó a vomitar aguas desde sus entrañas. El ruido era ensordecedor. Truenos, aguas golpeando, tierra desgarrada. Dentro del arca, escuchábamos los gritos desesperados de aquellos que antes se burlaban. Golpeaban las maderas, clamaban por ayuda, pedían una segunda oportunidad. Mi corazón se estremecía, pero sabía que ya era demasiado tarde. Habían despreciado la advertencia, habían cerrado sus oídos y ahora enfrentaban la justicia divina. El agua subía rápidamente. Las casas, los campos, los altares de los hombres fueron tragados por el diluvio. Los montes, que parecían tan firmes, comenzaron a hundirse bajo las aguas. Y entonces, el arca en la que trabajé durante tantos años se elevó suavemente, sostenida por la mano del Señor. Flotábamos sobre un mundo que estaba siendo borrado. En ese momento entendí con mayor claridad la seriedad de la palabra de Dios. Él había advertido, y Él había cumplido. Afuera todo era caos y juicio, pero dentro del arca había paz, no porque lo mereciéramos, sino porque el Señor, en su misericordia, había decidido preservarnos. Los días se hicieron semanas, y las semanas se convirtieron en meses. El arca flotaba sobre un mundo sepultado bajo las aguas. Miraba por las rendijas, y solo veía un horizonte gris e interminable. El silencio era pesado, interrumpido solo por el sonido del agua golpeando contra las paredes del arca y los animales moviéndose en su interior. Afuera todo era desolación, pero dentro de aquel refugio sabíamos que la presencia de Dios nos sostenía. No fue fácil esperar. Cada día parecía igual al anterior. Había momentos en que mi corazón se preguntaba cuánto tiempo más estaríamos allí, encerrados, rodeados de agua y sin señales de tierra. Pero cada vez que la duda intentaba crecer, recordaba la voz del Señor y su promesa. Él había dicho que nos preservaría, y yo debía descansar en esa palabra. Pasados muchos días, abrí la ventana del arca y envié un cuervo. Voló pero no regresó, pues hallaba dónde posarse sobre los restos que flotaban en las aguas. Después envié una paloma, y ella volvió porque no encontró lugar donde descansar. Una semana más tarde volví a soltarla, y regresó con algo que me hizo llorar. En su pico traía una hoja verde de olivo. Esa pequeña señal fue como un rayo de esperanza en medio de tanta espera. Comprendí que el mundo estaba renaciendo, que la vida volvía a brotar y que pronto pisaríamos tierra firme. No fue inmediato. Esperamos aún más tiempo, hasta que las aguas menguaron por completo. La paciencia se convirtió en mi compañera. El arca, que durante meses había sido nuestro hogar, se convirtió también en un lugar de prueba para mi fe. Allí aprendí que esperar en Dios nunca es en vano, porque aunque sus tiempos no siempre son los nuestros, sus promesas jamás fallan. Dentro del arca no solo aprendimos a confiar, también aprendimos a descansar. Afuera reinaba la muerte, pero adentro había vida. Afuera todo había sido destruido, pero adentro Dios guardaba el futuro de la humanidad y de la creación. En medio de esa larga espera, entendí que la verdadera seguridad no está en la tierra firme, sino en permanecer bajo el cuidado del Señor. El día que esperé con ansias finalmente llegó. Después de tantos meses de encierro, de silencio y de espera, Dios me habló y me dijo: «Sal del arca tú, tu mujer, tus hijos, y las mujeres de tus hijos contigo». Mi corazón se estremeció. Con pasos temblorosos descendí de aquella embarcación.
y mis pies tocaron por primera vez suelo seco. El aire era distinto, fresco como si el mundo hubiera nacido de nuevo. Miré a mi alrededor y vi la tierra limpia como una página en blanco. Había silencio, un silencio reverente, como si toda la creación aguardara expectante lo que vendría. Lo primero que hice no fue buscar un lugar donde habitar, ni levantar un refugio para mi familia, sino erigir un altar al Señor. Allí ofrecí sacrificios de gratitud. Cada llama que subía representaba mi reconocimiento de que no fue mi fuerza ni mi obra lo que me salvó, sino la misericordia de Dios. En ese momento el Altísimo estableció un pacto eterno conmigo y con toda criatura viviente. Me dijo con voz solemne: «He aquí que establezco mi pacto con vosotros, y no habrá más diluvio para destruir la tierra». Y como señal visible de su promesa, colocó un arco en las nubes. Nunca olvidaré aquel instante. La lluvia había cesado, y en el firmamento apareció aquel arco de colores brillantes, extendido como un recordatorio celestial de su fidelidad. Ese arco en el cielo era más que un fenómeno hermoso, era un juramento divino. Para nosotros significó seguridad en medio de la incertidumbre, esperanza en medio de lo desconocido. Comprendí que Dios no solo es justo para juzgar, sino también fiel para preservar la vida y dar nuevas oportunidades. Desde ese día, cada vez que la lluvia moja la tierra y veo el arco iris resplandecer, recuerdo que la justicia de Dios es real, pero su amor y su misericordia son eternos. Ese arco es el recordatorio de que el Creador gobierna con poder, pero también con compasión. Y yo, Noé, testigo de su juicio y de su gracia, proclamo que sus promesas nunca fallan.